Bueno, yo creo que vamos a empezar ya. Ya los que vayan incorporándose, pues bueno, harán en los próximos minutos. Y bueno, estamos, como os había dicho, emitiendo y luego lo dejaremos grabado en YouTube también. Y bueno, vamos a comenzar con las presentaciones. Mi nombre, bueno, como pone encima de mi cabeza, es José Enrique García Ramos bueno, la otra persona que un poco dentro de los especialistas en la temática que tenemos hoy con nosotros es Curro Pérez Bernal. Y bueno, también está Pablo Hidalgo, que bueno, Pablo en principio es en la próxima sesión en la que va a hablar. Pero bueno, la verdad que quería estar hoy también presente y evidentemente, pues nada, siempre es bueno conocer su punto de vista. Como os había dicho en el mensaje que os escribí, creo que ayer, pues bueno, tanto Curro como yo somos profesores de la asignatura de Meteorología y Climatología de la Universidad de Huelva. Y bueno, aunque no es realmente nuestra especialidad de investigación, pero la verdad que, bueno, en fin, ya asusta el número de años que llevamos dando clase bueno, la verdad que creo que hay ciertos conceptos que creo que empezamos a tenerlo claro, ¿no? Bueno, la idea de estas dos reuniones, que, bueno, nos hubiera encantado pues, pudieran haber sido presenciales, ¿no? Que la idea original de esta actividad era tener estas reuniones de carácter pues bien informal, presencialmente. Y bueno, la idea era pues emulando digamos, a estos encuentros que ha habido, estas manifestaciones los viernes, ¿no? Dentro del movimiento de Fridays for Future, pues la idea era, pues bueno, un poco hablar sobre cambio climático, pues a la vez que se compartían unas pizzas y unos refrescos, ¿no? Esa era, no se aspiraba a mucho más, no pretendíamos ni mucho menos, pues dar una charla como tal. Para eso hay muchas otras ocasiones y bueno, aquí un poco la idea era intercambiar ideas, conocer vuestras opiniones respecto al cambio climático, que se cuece más en gente más joven que nosotros, ¿no? Porque, en fin, en última instancia, lo que se haga esencialmente pues va a ser lo que sean capaces de hacer pues la generación o las generaciones que vienen por detrás nuestra, ¿no? Entonces, eh, bueno, antes de empezar a un poco lanzar algunas cuestiones, no sé si Curro quiere decir alguna cosa. No, vamos, más que El nada. micro, no, está puesto, sí, ahora sí. Lo tengo puesto, sí, que creo Sí, que sí. está. Y ahora no tengo ni perro ni niño ahora mismo, o sea que puedo hablar. No, pero que lo que tú dices, la idea es tener un encuentro informal, ¿no? Y un poco compartir las dudas o las inquietudes que puedan surgir acerca del cambio climático y un poco compartir lo que hemos ido aprendiendo nosotros, un poco, es verdad, como dice José Enrique, de refilón, porque nuestra especialidad de investigación es otra muy, muy diversa, pero nos hemos visto, no, por cuestiones docentes, al final nos hemos visto involucrados en esto y es un campo precioso y ahora mismo muy interesante. Muy bien. Bueno, pues el tráiler este que os he puesto, que es un tráiler de una película americana sobre catástrofes, ¿no? Y esta mañana cuando lo estuve buscando, pues me encontré las críticas y bueno, la verdad que las críticas muy buenas no eran. O sea, decía que los efectos especiales están bien, pero que, bueno, que la película la verdad es que no valía mucho. Lo que pasa es que, bueno, a nosotros la verdad es que nos sirve porque fijaos que es una película en la que, bueno, esencialmente, pues de repente viene una ola de frío que, bueno, o sea, literalmente mete todo el norte de Europa y Norteamérica en una era glaciar. Vamos,
literalmente te genera espesores de hielo de centenares de metros que te cubren las ciudades, bueno, que son capaces de tirarte abajo hasta un helicóptero, ¿no? A mí una imagen que siempre me ha, me ha hecho mucha gracia. Y claro, la pregunta es, ¿tiene algo que ver con el cambio climático? ¿Es una exageración? ¿Tiene que ver con el cambio climático? ¿Cómo es que de repente lo que se está produciendo es una bajada pues tan súbita de la temperatura? ¿Qué pensáis al respecto? ¿Pensáis que algo tiene que ver con el cambio climático? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Lo que siempre se ha dicho es que provoca fenómenos extremos. Pero esto del enfriamiento súbito, eso al menos parece que es algo que choca, ¿no? Porque es un poco lo contrario de lo que uno se esperaría, ¿no? Una cosa algo paradójica, ¿no? Pues fijaos, este tipo de fenómenos a lo largo de la historia de la Tierra, pues la verdad que al menos se ha dado y sabe, digamos, existen registros de un evento del que se habla aquí en esta película, que de hecho se produjo pues hace unos 13 o 14 mil años, o sea, no hace demasiado tiempo. Y además fue un fenómeno que se produjo muy rápido, mucho menos como la película, ¿no? Que aquí es una cuestión de que es algo que pasaba en cuestiones de horas, ¿no? Pero bueno, en las escalas en las que se mueve el clima fue un fenómeno relativamente rápido. Y fijaos, tenía que ver con el calentamiento. Eso era un poco lo paradójico, ¿no? Y de hecho tiene que ver con un fenómeno que todo el mundo conoce, que es la corriente del Golfo. La corriente del Golfo es bien conocida porque, bueno, llega hasta Europa, llega hasta el norte de Europa y hace que el norte de Europa pues sea mucho más cálido de lo que debiera. Si uno compara las temperaturas que hay en Finlandia, en Suecia, en Noruega, incluso en Escocia, pues se encuentra con que si compara con la que hay en su latitud equivalente en Norteamérica, en la península del Labrador, pues se encuentra con que la temperatura puede ser del orden de 10 grados superior. Los efectos de la corriente del Golfo, pues la verdad es que son notables sobre Europa. Bueno, pues resulta que el calentamiento global que está existiendo a día de hoy, pues uno de los efectos que tiene es hacer que gran cantidad de agua dulce que proviene del agua que se derrite de las placas de hielo, de la placa de hielo, o sea, de la placa de hielo flotante, de la placa de hielo que hay sobre Groenlandia, pues ese flujo de agua que se produce, pues resulta que frena la corriente del Golfo. De hecho, una de las principales o de las primeras consecuencias que va a tener el calentamiento global va a ser precisamente un enfriamiento súbito del clima en Europa. Y súbito, pues teniendo en cuenta lo que ha sucedido en el pasado, pues podría suceder en cuestión de años. ¿Por qué digo que esto ha sucedido ya en el pasado? Porque resulta que después de la última glaciación se dio algo parecido. Hubo momentos en los que hubo vertidos de agua descomunales, pues desde lagos subglaciares que se habían formado en Norteamérica y que estaban frenados por realmente barreras de hielo. Cuando se fundió esa barrera de hielo, pues ese agua terminó en el Atlántico Norte y frenó de golpe la corriente del Golfo. Y ese frenado de la corriente del Golfo, pues básicamente devolvió la Tierra no a una nueva glaciación, pero digamos a un retroceso pues de varios centenares de años, esencialmente. Fijaos, ya que estamos hablando de la última glaciación, el máximo de la última glaciación, pues lo tenemos hace unos 20.000 años. Y fijaos que si uno habla de qué temperaturas promedio podía haber en la Tierra en comparación a ahora, ¿vosotros qué diríais? ¿Que había una temperatura promedio
pues como unos 3, 4 grados menos, del orden de 20 grados menos, del orden de 30 grados menos. Yo diría que más o menos igual. O sea, más o menos igual que ahora o que... O sea, ¿de qué orden la diferencia de temperatura? ¿Cuándo has dicho? O sea, hace unos, o sea, hace unos 20.000 años. Hace unos 20.000 años cuando teníamos gran parte de la superficie terrestre cubierta por hielo. La temperatura, ¿piensas que sería del orden de 10, 15, 20, 5 grados menor que la actual? Pues a ver, la temperatura media a lo mejor 10 o 20 grados menos. Claro, eso es lo primero que uno piensa, pero resulta que la temperatura promedio no era tan baja como uno puede pensar. De hecho, con temperaturas del orden de posiblemente llegar a 10 grados menos, esa diferencia en temperatura promedio, fijaos lo que crea. Una glaciación, pues vale, si uno dice, venga, todo helado. Pero, ¿todo helado qué significa? Venga, toda la superficie helada. Pero, ¿helada con cuánto hielo? 1 metro de hielo, 2 metros de hielo, 10 metros de hielo, 20 metros de hielo, 100 metros de hielo. Bueno, pues cubierta por una capa de 3 kilómetros de hielo. 10 grados, o incluso menos de 10 grados de diferencia de temperatura, hacen un cambio descomunal en el clima que tiene la Tierra. Por eso, en muchas ocasiones, cuando uno dice que la temperatura suba 1,5 grados o 2 grados, bueno, uno dice, bueno, ¿y qué más da, no? Una diferencia de 1 grado arriba, 1 grado abajo, ¿qué puede causar? Pues la verdad es que puede cambiar sustancialmente el clima. Puede cambiar sustancialmente el clima. Por tanto, digamos, fenómenos bastante, vamos, yo esto no lo calificaría ni siquiera como un fenómeno extremo, sino más bien como un cambio extremo, se producen sin cambios de temperatura demasiado grandes. Cambios moderados, como estamos hablando del orden de 1 grado y medio, pues uno puede llegar a encontrarse con cambios realmente descomunales en el clima. Descomunales en el clima. Por tanto, esto, digamos, lo podéis poner un poco como ejemplo del tipo de cosas que uno se puede encontrar con estos cambios de temperatura y, como digo, lo importante en este sentido que son las temperaturas medias, pues las temperaturas medias en muchas ocasiones engañan bastante. Estamos hablando siempre de temperaturas medias que representan al planeta en su conjunto. Cambios en los valores de temperatura media verdaderamente pues son muy significativos. Una diferencia de medio grado o de 1 grado en temperaturas medias, pues sí que tienen una importancia sustancial. Mira, aquí en la pantalla podéis ver la corriente del Golfo ahora mismo, a día de hoy, cómo se ve en la temperatura de la superficie marina. Para es- poner una pantalla u otra, si queréis, para girar la cabeza, pues dais a la barra espaciadora, ¿vale? Y podréis girar. Si no, pues arriba de las pantallas hay una lupa con un más. Eso es para cambiar el zoom y ver la pantalla completa, ¿vale? Uy, a Pablo le va a dar una tortícola y girándose, pero no le va a dar, pobre. Pero aquí tenéis Me cambio de sitio. Aquí podéis ver la corriente del Golfo, lo que estaba comentando antes José Enrique. La voy a ampliar un poco la parte de la corriente del Golfo hasta aquí. Uy, ahora me he vuelto a la otra pantalla. Tened en cuenta además que eso, las cantidades de agua que se están moviendo en esta corriente en particular, claro, es que estamos hablando algo así como de 1 hectómetro cúbico por segundo. Claro, 1 hectómetro cúbico así dicho no parece que sea mucho, ¿no? Pero a ver, hay embalses que tienen capacidades del orden de decenas de hectómetros cúbicos. Ahora estamos hablando de que por ahí, pues en 10 segundos, en 20 segundos te puede estar pasando el agua que está almacenada en un embalse. Son realmente cantidades muy, muy grandes.
Sí, la veis como nace en el Golfo, por eso se llama corriente del Golfo, en el Golfo de México, y cómo va subiendo, y la diferencia de temperatura en el choque con las masas de agua fría del norte. Y eso es lo que hace que el tiempo en invierno en la zona de Escandinavia, de Europa Occidental, haya sido mucho más benigno que en la zona de América, que en la costa norteamericana. Si uno se fija en la latitud, por ejemplo, Inglaterra está en una latitud que realmente está prácticamente igual que la península de Labrador. O ciudades como Oslo en Noruega están más al norte que ciudades como Montreal en Canadá, y sin embargo el tiempo es muy... Y en Islandia es muy interesante porque Islandia está justo en medio de la corriente. Entonces hay mucha diferencia en Islandia entre la costa sur de Islandia, donde está Reykjavik, y la costa norte, que está bañada por las aguas polares. Son completamente diferentes. Islandia es frío toda ella, pero es mucho más benigno el clima en la costa sur irlandesa que en la costa norte. Y claro, lo que comentaba José Enrique, el romper este mecanismo de la corriente del Golfo, este transporte de esa inmensa cantidad de agua cálida, puede provocar un cambio súbito en las temperaturas promedios, sobre todo un cambio súbito en las temperaturas promedios, por ejemplo, de Europa Occidental. Es verdad que, digamos, eso en muchas ocasiones también es a lo que hoy en día pues le llaman en meteorología, ¿no? Digamos como pasar, no recuerdo cómo es el término, digamos como superarse. Hay veces que, por ejemplo, vas aumentando concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera o va aumentando temperatura y vas aumentando un poquito, todo va cambiando un poquito. Pero de repente hay ciertos valores umbrales que se cruzan y de repente ese poquito que cambia, de repente genera cambios muy grandes. Este, por ejemplo, es uno de esos ejemplos. Algo parecido, pues, por ejemplo, pues puede pasar, no sé, de repente en algún momento, esperemos que no pase porque parece que no, que eso es complicado que pase, pero cosas complicadas se están viendo últimamente. Es, por ejemplo, en la Antártida, ¿no? La Antártida, en principio, una zona, sobre todo la Antártida Oriental, es bastante estable, la occidental, incluso la occidental, pues aguanta más o menos bien, pero, en fin, se tiene cierto temor en que realmente si se llegaran a cruzar ciertos extremos, ciertos valores umbrales, pues realmente hubiera movimientos de hielo hacia el mar verdaderamente, eso sí sería verdaderamente catastrófico. Eso no se espera realmente, pero es verdad que se tiene cierta incertidumbre, y de ahí eso de que, bueno, se apostó primero por lo de los 2 grados, se rebajó de repente a 1,5 grados, y básicamente no porque se tuviera muy claro cuáles eran los efectos de uno frente a otro, sino simplemente porque se veía que 1,5 grados era bastante menos arriesgado que los 2 grados, porque es verdad que hay cierto desconocimiento sobre estos valores umbrales que uno tiene y que realmente son complicados de predecir. Bueno, fijaos que una de las, no diría de las principales, pero una de las características que tiene el cambio climático en el que estamos inmersos es el aumento de los fenómenos extremos. Fijaos que normalmente los fenómenos extremos, estamos en un calentamiento global, pues uno siempre piensa que son fenómenos que están asociados a olas de calor. Ya con esto de la película del día de mañana, pues hemos visto que uno se puede encontrar con cambios sustanciales en los cuales realmente se puede pasar a una época especialmente fría. Pero es que incluso en el día a día uno se puede encontrar con situaciones como algo parecido a lo que acabamos de describir. La hemos tenido este año. Este año hemos tenido un temporal que todos conocemos, que es el temporal Filomena, ¿no? Que
bueno, lo tuvimos encima pues a principios de enero, básicamente justo después de Navidades, ¿no? La semana después de Navidades, yo creo que empezó el día 11 o el día 11 de enero. Claro, en muchas ocasiones este tipo de eventos habitualmente uno lo pone como ejemplo de que no está sucediendo un cambio climático. Claro, la cuestión es cómo defiende uno, con qué argumentos defiende uno que se está produciendo un cambio climático frente a alguien que está usando como contraejemplo de que se esté produciendo este calentamiento global o el cambio climático, una tormenta como Filomena que trajo temperaturas que es que Curro y yo estuvimos dando un curso de meteorología en Finlandia, lo hemos dado un par de años, y el primer año que fuimos, porque para nosotros aquello era alucinante, estábamos todos los días a 10 grados bajo cero durante el día, pues claro, aquí se estaban alcanzando no sé en qué ciudades del medio de la, no era de la Mancha, pero vamos, era en Castilla-La Mancha, no sé, era en Guadalajara o así, unas temperaturas que eran de 25 grados bajo cero, que ni en Finlandia, ¿vale? ¿Pensáis de nuevo que esto ha dado la casualidad o tiene algo que ver o podría tener algo que ver con la existencia del calentamiento global? ¿Pensáis que el calentamiento global es capaz de inducir fenómenos como este? Bueno, yo creo que sí, pero bueno, porque ya lo sé. Claro, la cuestión es un poco, en este caso, entender por qué. Fijaos aquí se produce una cosa bastante curiosa, y es que nosotros el clima que tenemos aquí, el clima y de hecho la sucesión que tenemos de periodos más o menos cálidos, de borrasca, ese tiempo que estamos acostumbrados nosotros a ver día a día, esencialmente viene condicionado por una cosa que se llama la corriente de chorro polar. De chorro polar, algo que condiciona absolutamente cómo es el tiempo que nosotros estamos viendo. Creo que Curro la está poniendo. Es que tengo un ayudante aquí que vamos. La corriente de chorro polar, fijaos, lo que no se ve demasiado bien en la parte, se ve muy bien la corriente, pero no se ve la parte de abajo. O sea, los continentes, ¿no? Claro, porque aquí estás a 250 hectopascales. Hectopascales, ¿no? Claro, no ves. Aquí un poquito, aquí se ve más. Es más que nada por ver. Y voy a quitar esto. Es más que nada por ver la. Ahora la vais a ver. Exactamente. Es más que nada por ver. Mira, ahí se ve fantástico. Ahí se ve perfecta. Bueno, fijaos, la corriente de chorro polar es literalmente una corriente, vamos, es como un tubo, ¿vale? Un tubo en el lugar de llevar agua, pues llevas agua a una velocidad verdaderamente alta, del orden de 350 a 400 kilómetros por hora. Está situada como a unos 11, 12 kilómetros de altura y luego eso tiene una anchura, un tamaño así típico del orden de kilómetros, no mucho más, ¿vale? Pues la importancia que tiene la corriente de chorro polar es que esencialmente marca la separación entre el aire frío que tienes hacia arriba, hacia latitudes altas, con el aire más cálido que hay hacia abajo. Y además es la zona donde se forman las borrascas. En la zona de Estados Unidos, en la parte de Estados Unidos por donde va la corriente de chorro, esa es la zona por donde habitualmente se forman los tornados. Eso se llama esa es la palabra, el camino de los tornados o algo así. Sí. Bueno, pues. Hurricane Alley, sí. ¿Cómo? Sí, el alley se le llaman. Sí. Alley, el callejón de los tornados, me parece que se le llama. Sí, algo así, como el callejón de los tornados, el camino de los tornados. Exactamente. Aquí ven muy bien, mira, aquí se ve muy bien, esta es la de 700 hectopascales, y aquí ven muy bien la diferencia de temperatura a ambos lados de la corriente de chorro. A ambos lados de la corriente de chorro, efectivamente. Y la corriente de chorro va girando alrededor de toda
Claro, va eso, va siempre de oeste, es algo que va de oeste a este. De oeste Fijaos, a por eso pasa eso que uno está acostumbrado a ver, ¿no? Que normalmente a nosotros la lluvia nos viene del Atlántico. Pero en Huelva en particular, la lluvia viene del suroeste, es lo habitual, ¿no? Y es simplemente porque esto lo determina la corriente de chorro. Bueno, pues bien, veis que hay eso, realiza una serie de meandros, ¿no? Que van, suben, bajan, de hecho se puede curvar mucho. Bueno, pues resulta que el calentamiento global lo que está provocando llega a flexionarse mucho y además que tenga un comportamiento mucho más estacionario. O sea, de manera que puede realmente llegar a flexionarse un montón y meternos una lengua de aire frío encima. Y además es que se queda encima. Se queda encima una temporadita. Produce fenómenos como el que tuvimos en enero. Pero claro, vamos, el de enero a nosotros, porque básicamente no nos afectó, nos cogió un poquito fuera. Pero claro, lo mismo nos puede coger una lengua de aire no tan frío, sino una de aire sahariano que nos coja durante el verano. Fenómenos como ese, evidentemente se han dado. Vamos, muchos de vosotros pues no lo habéis vivido, pero el año 2003, en fin, yo me acuerdo muy bien del año 2003, del verano del año 2003, pues digamos hubo estimaciones de que durante toda Europa pues hubo pues del orden de decenas de miles de muertes por calor, porque fue precisamente un fenómeno de temperaturas muy altas. Es cierto que no se batieron récord en todos los sitios de temperaturas, pero realmente lo dañino de aquella ola de calor fue que fue muy persistente. Esa ola de calor duró, digamos, la parte verdaderamente dura duró del orden de 2 semanas. Y vamos, ya durante el verano habían ido avisando. El tiempo parecía que había ido avisando, se había ido preparando verdaderamente. ¿Vale? Y de nuevo, ese tipo de fenómenos no es tan obvio que suceda por el calentamiento global, pero bueno, últimamente parece que hay bastante acuerdo entre los que realizan estas modelizaciones, es decir, en sugerir esto, ¿no? De que realmente la corriente se está ondulando mucho más y además su movimiento no es tan rápido como solía, con lo cual nos podemos encontrar con situaciones de anticiclones muy persistentes o con situaciones de borrascas también muy persistentes. Claro, porque además la corriente de chorro cuando se descubrió recientemente, realmente se descubrió a mitad del siglo XX. Entonces no se conocía y la descubrieron accidentalmente básicamente cuando iban los americanos a bombardear Japón, que de repente se encontraban, dependiendo si iban a la ida o a la vuelta, podían encontrarse con la corriente de chorro, entonces la buscaban cuando iba a favor y la trataban de evitar cuando iban en contra para ahorrar combustible. Pero lo que dice, esa corriente está a gran altura. Aquí la estamos viendo a 250 hectopascales, que quiere decir una presión baja a gran altura. Sí, unos 12.000 kilómetros más o menos. 12.000 metros. 12.000 kilómetros. 12.000 metros. Perdón, 12.000 metros, sí, 12.000 kilómetros. 12.000 kilómetros, estábamos ya en el espacio. 12.000 metros, sí. Y es lo que dice José Enrique, que claro, el hecho de que estas inflexiones, estas ondulaciones que veis aquí, que se llaman ondas de Rossby, pero hombre, es lo de menos. Pero estas ondulaciones son las que permiten, porque uno a veces piensa, bueno, pero en la atmósfera hay zonas de alta presión, los anticiclones, ahora que está llegando el anticiclón de las Azores. O las borrascas como Filomena, que son de baja presión, pero claro, ¿por qué hay una baja presión? Porque si tú pones una alta presión o una baja presión en un sitio de la atmósfera, pues directamente la atmósfera la rellenaría, digamos. Si es una baja presión o si es una alta presión, el aire iría a las zonas colindantes y se igualarían siempre las presiones. ¿Por qué se mantiene esa alta o esa baja presión? Y es gracias a estas ondulaciones, finalmente es gracias a estas ondulaciones de las ondas de Rossby. Por ejemplo, las bajas presiones, las borrascas, esas borrascas succionan aire a nivel de superficie, ese aire se ve transportado hacia arriba y aquí
hay zonas donde ese aire, hay una divergencia asociada a estas ondulaciones. En estas ondulaciones cambia la velocidad del aire y cambia el flujo. Es otro tipo de convergencia, no es una convergencia como la que hay en la superficie, pero es lo que mantiene una borrasca viva. Claro, si hay ondulaciones mayores y más estacionarias, eso quiere decir que las perturbaciones atmosféricas, las borrascas, van a poder ser más violentas y continuar durante más tiempo en un mismo lugar. Lo que estaba explicando José Enrique. Sí, sí. Estaba mirando en YouTube a ver. Vale, sí. A ver si había alguna pregunta. Pues bueno, eso, para los que estáis viéndolo a través de YouTube, que hay algunos conectados, pues nada, si tenéis alguna pregunta, pues no tenéis más que escribirla en el chat y bueno, os intentaremos responder. Bueno, ya estamos viendo que realmente no hay respuestas, digamos, a cada cambio que hago en la atmósfera no es obvio lo que ese cambio va a ser capaz de producir. Ya hemos visto cómo un aparente calentamiento es capaz de inducir un enfriamiento. De hecho, tipos de fenómenos como el de Filomena, pues parece que van a ser pues cada vez más frecuentes. Es decir, de nuevo paradójico, ¿no? El cambio climático pues nos puede realmente llevar a que lo que tengamos sea unas bruscas bajadas de temperatura. Y bueno, por no decir lo que esto puede realmente implicar en las precipitaciones. Hoy, por ejemplo, ha salido en AEMET, de hecho lo estaban poniendo en el telediario al mediodía. Ha habido un informe, digamos, sobre el clima que hemos tenido en el año 2020. El año 2020 no ha sido el año más caluroso a nivel mundial, pero realmente en España y en Europa sí que lo ha sido. Fijaos que ya llevamos una buena ristra de años que van batiendo récord un año detrás de otro, ¿no? Pero el año 2020, no, la verdad que yo no me acordaba, pero no me acordaba del todo del nombre. En 2020 hubo otro temporal. Además, ese fue muy raro. Fue el temporal Gloria, que dejó unas cantidades de precipitación, en particular en la zona del Levante, tremenda. ¿Qué tuvo eso de especial? Es que Gloria, esencialmente, era una borrasca tropical. Esto de Filomena, esto es una borrasca de las nuestras, de las que se forman debajo en la zona de la corriente de chorro, las típicas. Pero la otra es una de estas que de hecho vienen de vuelta de Estados Unidos como restos de un huracán. Y resultó que su trayectoria lo llevó hasta España, pero es que al entrar en el Mediterráneo se transformaron en lo que se denominan, no me sale el nombre, Medicanes. Medicanes. En vez del huracán, pues le cambias el hura por med de Mediterráneo. Y de nuevo, a ver, no es algo imposible. De hecho, existe el registro de que en el pasado, en el Mediterráneo, se han producido el equivalente a huracanes, ¿vale? Siempre, digamos, de una magnitud menor a los que se producen en el Atlántico, simplemente por una cuestión de las energías asociadas, porque la energía que uno tiene a su disposición en el Atlántico, debido a que el océano es mucho más grande que el mar Mediterráneo, pues esas cantidades de energía, pues aquí son bastante menores, ¿no? Pero realmente el hecho de que entrara ese huracán, pues la verdad que te dice que realmente el clima está cambiando. Fijaos que el clima, pero lo hacía cuando me refería a los valores de la temperatura media. Fijaos que el clima es algo que cambia mucho más lentamente que el tiempo.
De hecho, en meteorología, cuando tú defines una temperatura media, una precipitación media, siempre haces valores promedio a lo largo de hecho, de al menos 30 años. ¿Vale? Entonces, claro, cuando tú empiezas a comparar frecuencias de llegada de ese tipo de fenómenos con las que ha habido pues, 30 años antes, pues te das cuenta que efectivamente que las frecuencias empiezan a cambiar. Empiezan a cambiar en el largo plazo. Y eso te está diciendo que efectivamente el calentamiento global está llegando a inducir un cambio climático. Yo creo que Curro tenía preparada una página web en la que precisamente se hablaban de este tipo de fenómenos extremos. Digamos, de hecho, de un grupo que hay en la Universidad Pablo Olavide que precisamente se dedica a estudiar este tipo de fenómenos, ¿no? Hoy en día, pues, este tipo de estudios pues, están bastante en boga. ¿Lo estás buscando, Curro? Ya lo tengo. Un segundito. Vale. De hecho, es una presentación acerca de un proyecto de investigación que se ha montado para estudiar en concreto los medicanes. Dentro de un grupo que trabaja mucho sobre fenómenos extremos. Que ahora mismo es uno de los claro, iba a traducir hot topics como temas calientes. Temas muy de moda en investigación. Sí, temas de actualidad en investigación. Y este es uno de ellos. De parte nosotros tenemos, de hecho la responsable de este proyecto es una antigua alumna nuestra, algo que a nosotros nos gusta. Este es el... Sí, sí. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. Sí. Ah, vale. Pues no ibas a poner, yo para mí que me había quedado sin... ¿Has llegado a poner lo del vídeo, Curro? Sí, está puesto. ¿Tú no lo escuchas? No, no lo vemos. No. ¿No lo escucháis? No lo vemos. No, Vemos no. la página web. Ah, no lo Joseba. veis. Ah, vale, pues entonces no sé. Pues está puesto. Yo lo estaba aquí escuchando. Pues no lo sé. Porque yo sí lo veo. Y yo también. Ah, y los demás no. Qué curioso. Bueno, pues explícalo tú. A ver, espérate. Qué raro, ¿no? Espérate, voy a ver si lo pongo Pues yo. intenta Qué ponerlo raro, ¿eh? tú. ¿Tenéis el control de la pantalla? La del medio sí, lo tengo yo. ¿Cuál era, Curro? ¿Te acuerdas cuál era la dirección? Que no... que me lo mandaste Yo la esta tengo mañana. aquí. ¿Te la puedo pasar por chat? Espérate un momentito. O pongo aquí efímera UPO a ver qué sale. Aquí está, ¿no? A ver. Sí, está aquí. Vale. Esta parte sí la veis, ¿no? Sí. ¿Le has dado al play o algo? ¿Le has dado al play? Sí. No lo vemos. ¿No sale? No. A ver. Pero el sonido sí, ¿no? No. Tampoco. No te ha pasado como a mí. Pues no Qué raro, sé. porque antes... ¿Y el sonido entonces tampoco sonaba? No. Tú lo oyes, ¿no? Yo es que no lo oigo. Yo lo ver. oigo y lo oigo y lo veo. Sí, pues, No, qué raro. no. Raro. Si ese vídeo está en YouTube
No, está Creo en que no. UPOTV. Vamos, no lo sé. Solo ahí, de verdad. Sí, parece. Vamos, no sé. A ver si lo pongo. Si lo pongo en En pantalla YouTube, completa. ¿Estamos las mismas? A ver. Siguen sin escucharse, sin verse, ¿no? Espérate, yo lo tengo ya en YouTube. A ver si. Sí. Lo tengo ya en YouTube. Ajá. Porque esta es la pantalla que tú tienes. Voy a cambiar la otra, que la tengo yo. Ahora sí, yo sí lo veo ahora. Ahora sí. Ahora sí. Yo sí. El Sí, proyecto pues debe ser Efímera es algo un de proyecto YouTube. financiado con fondos FEDER, la Junta de Andalucía, para la evaluación de futuros impactos de Medicanes y sus riesgos asociados. Es un proyecto que tiene lugar en la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla. Los eventos extremos atmosféricos como olas de calor, frío, extremos de precipitación o tormentas de viento tienen un gran impacto sobre los ecosistemas naturales y las actividades humanas, como por ejemplo la agricultura, el sector energético, la salud, el turismo. Estos eventos son difíciles de estudiar por dos razones. En primer lugar, porque son eventos raros o pueden no haber ocurrido antes. Y en segundo lugar, porque suelen afectar a una escala regional y temporal muy limitada. Algunos eventos de precipitaciones extremas están asociados a ciclones mediterráneos similares a los tropicales. Estos también son conocidos como medicanes. Los medicanes son huracanes del Mediterráneo, es decir, son ciclones mediterráneos similares a los tropicales. Ciclones que están fuera del área de los trópicos, en el Mediterráneo. Los medicanes son ciclones de mesoescala con un diámetro generalmente menor de 300 kilómetros, con una estructura redondeada y un área sin nubes en el centro, como se puede apreciar en la figura en el Medicán sobre Sicilia. El mar Mediterráneo, por su orografía, es una de las principales regiones ciclogenéticas en el mundo. Aunque la vida de los medicanes es efímera, dura alrededor de 3-5 días, tienen un alto potencial de destrucción en las áreas costeras densamente pobladas alrededor del mar Mediterráneo, causando situaciones de alto riesgo como inundaciones repentinas y grandes inundaciones. Por lo tanto, el objetivo principal de este proyecto es evaluar el riesgo futuro debido a estos ciclones en el Mediterráneo, y para ello el proyecto Efímera consta de 3 partes o paquetes de trabajo. En el primero, se hará una detección de medicanes y además una creación de una base de datos de medicanes. En el segundo paquete de trabajo se estudiará los futuros medicanes y en el tercer paquete de trabajo se estudiará el impacto de los futuros medicanes. Es decir, en el primer paquete de trabajo se desarrollará un sistema objetivo de detección y se aplicará a la generación de una nueva climatología de estos sistemas, además de la creación de una base de datos con los medicanes detectados en el proyecto, los encontrados en la literatura científica y los observados en imágenes satélites. En el paquete de trabajo número 2 se evaluará la capacidad predictiva de los modelos actuales en el contexto de cambio climático. Y en el paquete de trabajo número 3 se establecerán unos indicadores en base a los impactos de estos medicanes en la sociedad y el medio ambiente, así como la estimación de riesgos futuros asociados. Con respecto a los primeros resultados obtenidos en Efímera, se ha comenzado la creación de una base de datos de medicanes basada en la frecuencia de ocurrencia de estos eventos. Los eventos encontrados han sido 110, con una duración de entre 1 a 7 días, usando solo y exclusivamente literatura científica e imágenes satélites, entre los años 1969 y 2019. De momento no se ha usado aún ningún método de detección de medicanes. En la gráfica de la derecha podemos ver la frecuencia temporal de ocurrencia de medicanes y en la figura de la izquierda un extracto de la base de datos. En la figura superior vemos una imagen satélite del Medicán Zorbas, que tuvo lugar el 27 de septiembre de 2018 en Grecia, de ahí su nombre. Como se puede ver en el mapa de geopotencial a 500 hectopascales, la figura inferior derecha, las zonas rojas indicarían altas presiones y las azules bajas presiones. Vemos como en el sur de Europa dominan las altas presiones y en el norte las bajas, con la excepción del área del Medicán Zorbas, en las que encontramos una baja presión circular característica de estos ciclones. Hemos clasificado en esta base de datos los 110 eventos en 3 grupos según su procedencia. Los medicanes del oeste, si la perturbación procede del Atlántico. Los medicanes del Mediterráneo central,
si sin embargo vienen desde el norte de África. Y los medicanes del este si por lo contrario esa perturbación procede de la Europa continental, del este. En esta figura se muestran los 110 eventos que por ahora tenemos en nuestra base de datos. Los colores indican los grupos, rojo para los medicanes del Mediterráneo central, azul para los del Mediterráneo occidental y verde para los del Mediterráneo oriental. En el eje horizontal vemos los años de estudio, que van desde 1969 a 2019. Y en el vertical, los meses del año, desde el 1 de enero abajo al 12 de diciembre arriba. La primera cosa que nos llama la atención es que hay poca ocurrencia de estos eventos en primavera, y sobre todo en verano. La mayor parte de eventos los encontramos en otoño e invierno. El Mediterráneo oriental es la zona con menos frecuencia de ocurrencia de medicanes. Sin embargo, la mayor frecuencia de medicanes las encontramos en el grupo del Mediterráneo central. El Mediterráneo central es también la zona donde los eventos de medicanes duran más tiempo. Si ahora nos centramos en vez del Mediterráneo en lo que pasa a mayor escala, en el Atlántico Norte, en términos de presión, temperatura y precipitación, para así poder estudiar los precursores de dichos eventos, vemos que en la figura arriba a la izquierda vemos la media del geopotencial a 500 hectopascales, es una manera de ver la presión. Para los 110 eventos, las zonas rosas indican altas presiones y las azules claras, bajas presiones. Vemos que la media de estos eventos resultan en bajas presiones en el norte de Europa y altas presiones en el sur de Europa y norte de África, con una presión ligeramente menor en las áreas del Mediterráneo central y occidental, las áreas de mayor frecuencia de ocurrencia de medicanes. En la figura B, abajo a la izquierda, vemos la media de temperatura para los 110 eventos y de nuevo las zonas rosas indican una temperatura más alta, en este caso expresada en Kelvin, como por ejemplo sucede en el Mediterráneo, y las azules, temperaturas más bajas como sucede en el norte de Europa, durante la ocurrencia de estos 110 eventos. Con respecto a la precipitación, figura abajo a la derecha, encontramos claramente un máximo de precipitación asociado a los eventos de medicanes, en las áreas más frecuentes, Mediterráneo central y occidental. Como estudio preliminar del paquete de trabajo 2 sobre el estudio futuro de medicanes y usando modelos climáticos pasados y futuros, podemos estudiar la variabilidad de estos medicanes en el tiempo, además de la capacidad predictiva de dichos medicanes en modelos con diferentes escenarios de cambio climático. En este caso, uno un poco más optimista, el RCP 4.5, y otro más pesimista, que es el RCP 8.5. La lista de modelos utilizados, la de la izquierda, son los modelos que tienen simulaciones para el periodo histórico y futuro. En general, este primer análisis en modelos climáticos históricos y futuros, en dos escenarios diferentes y usando Bueno, esto era para que veáis un poco cómo se estudian estos fenómenos extremos usando las bases de datos actuales. Una de las ventajas que tiene el estudio de estos fenómenos y de la meteorología en general ahora mismo es la cantidad de datos que hay disponibles y muchos de ellos abiertos. Son datos públicos y a los que se puede acceder. Eso es algo espectacular cómo ha cambiado en los últimos años. El problema es que eso ha beneficiado mucho a la meteorología, que es el estudio del tiempo atmosférico, aunque no ha permitido mejorar mucho las capacidades de predicción del tiempo, porque ya se encuentra uno con una barrera más bien fundamental, que es el carácter caótico de las ecuaciones que tiene que resolver. Pero aún en el estudio del clima es mucho más discutido, es más complicado, porque necesitamos datos a una escala de tiempo mucho mayores. Y esos datos sí que no están todavía disponibles. Hay que confiar en el uso de lo que se llaman proxies, que son como indicadores climáticos. Otras variables que a través de ellas podemos extraer información acerca de la temperatura, como puede ser, por ejemplo, la vegetación. A través del polen fósil, pues puedes saber qué tipo de vegetación hay en una zona y a través de eso puedes inferir el tipo de clima que hubiera en esa zona. Eso es una cuestión que también, bueno, a todos recordaréis, ya que estamos hablando acerca de esta posibilidad ya cierta, o por lo menos cierta, de acuerdo con la comunidad científica, de cambio climático, que todavía hay mucha gente que se agarra a la imposibilidad de predecir el tiempo con X días, con 2 semanas o con una semana de antelación para
con eso decir, bueno, si no puedes predecir, decirme si la semana que viene puedo hacer una barbacoa, ¿cómo osas decirme lo que va a pasar en 2100? Y de hecho ahí ha caído mucha gente en esa falacia y políticos destacados. Y eso es algo que hay que... Eso lo único que indica es que el que está diciendo eso conoce o está actuando de manera interesada, está ignorando la diferencia entre tiempo y clima, que realmente cuando estamos hablando de clima, cuando José Enrique habla de temperaturas promedio, son promedios, son valores estadísticos promedios, y es muy diferente el papel que juega un modelo a la hora de querer o de obtener un resultado promedio a obtener el resultado del tiempo en un día particular, en un momento particular. Yo habitualmente para poner claramente de manifiesto esa diferencia entre tiempo y clima, pues el ejemplo que pongo es digamos, el clima marca el tipo de ropa que uno se ha comprado, se compra habitualmente y que tiene en el armario, mientras que el tiempo tiene que ver con la ropa que se pone en un día particular. Uno se puede poner en un día concreto la misma ropa aquí y en Rusia. Pero claro, la ropa que tienes en el armario en Rusia y aquí no es la misma. El clima es diferente. Pero día a día uno se puede encontrar precisamente exactamente con la misma temperatura. Volviendo a lo que contaba antes de Finlandia, que como veis es un sitio que nos gustó bastante. La última vez que fui, que fue el año pasado, de hecho fue el último viaje que hice fuera de España, ese año no había nieve. Ese año, algún día por la mañana, hacía más frío en Huelva que bueno, donde estábamos nosotros, donde estaba yo, en Lastic, ¿no? Cosa que verdaderamente, aquel año la verdad que nos fastidió bastante. Bueno, yo iba para ver nieve, no para tener la misma temperatura que tenemos aquí, pero evidentemente la ropa que hay en los armarios de Finlandia no es la misma que la que hay en Huelva. Eso está claro, ¿no? Aquí hay mucha más ropa ligerita, ¿no? Y ahí, pues hombre, los abrigos la verdad es que son bastante más contundentes, ¿no? De hecho, yo tengo un chaquetón que es el que me llevo a Finlandia, ¿no? Porque aquí, este año sí me lo he puesto, porque la verdad que con Filomena hizo frío. ¿Vale? Bueno, Curro, pues no sé si en principio si dejamos ya a esta familia tiene que dormir, que se vayan a merendar. Es que tendríamos que dar algo, que tenía que haber unos donuts, algo. Una cosa, claro, si estuviéramos, estaríamos ahora aquí tomándonos la merienda y bueno, os emplazo a dentro de 2 semanas. Lo digo, parece que ha habido con alguno de los asistentes algún problemilla técnico y nos han faltado algunos. Y bueno, el próximo día pues contaréis, bueno, yo estaré también seguramente, pero el próximo día un poco nos vamos a mover a otras facetas del estudio de cambio climático. En este caso nos vamos a mover más hacia la biología, en particular hacia la botánica. Va a ser Pablo Hidalgo el que nos va a hablar al respecto, que veréis que aquí el calor hace moverse a todo el mundo, hasta los árboles. Ya veréis lo que os va a contar. Y bueno, y contaréis también con la presencia de Rosa Giles, que ella es profesora de Derecho. Y claro, y uno dice, ¿qué tiene que ver el derecho con el cambio climático? Pues, si os digo la verdad, a día de hoy me parece a mí que es más importante la legislación que digamos, las cuestiones físicas y bueno, incluso tecnológicas, ¿no? Las tecnológicas son muy importantes, pero la física, en fin, la parte física, o al menos los físicos siempre a lo menos somos muy autocomplacientes y pensamos que conocemos ya muy bien el sistema climático, pero realmente hoy en día es una cuestión que tiene bastante que ver con legislación. Bueno, hoy mismo no, ayer se aprobó la ley de cambio climático española, que bueno, que obviamente
veréis que va a empujar en el sentido apropiado. Y bueno, ya de hecho la legislación europea pues ya está empujando en el sentido apropiado, y muchas cosas que parecían que antes eran posibles, como pasa con los fenómenos extremos, también en cuestiones legislativas y sociales están pasando cosas que se pensaba que eran imposibles. Vamos, son imposibles hasta que se cambia la ley. Así que bueno, de todo eso os hablará Rosa, y veréis pues la importancia que tiene esto. Que lo dicho, nos vemos en 2 semanitas. Muy bien. Pues nada, solo como truco para aplaudir, si queréis aplaudir, un merecido aplauso en la tecla F4 se puede aplaudir. Me voy a aplaudir yo. Nada, la F4 no la encuentra nadie, porque nadie aplaude. Que ve que saborío. Bueno. No, a mí me silencia el... Pues mira, sobre vuestro nombre, que veréis arriba a la izquierda en un menú azul, hay una serie de acciones. Sí, una que pone aplaudan, esa. Sí, Pablo sí aplaude. Quizá la configuración de ordenador. Ahora sí. Pues muy bien. Ahora. Bueno, pues nada, que tengáis un buen fin de semana, ¿vale? Igualmente. Curro se va bailando. Curro se va de fin de semana. Se va de fin de semana ya. Viernes. Ahora me voy con el niño, así que, pero bueno. Muy bien.